Hola, ¿qué tal? Soy David Mulé, productor de podcast, y a continuación te voy a enseñar los materiales necesarios para este tipo de formato. Vamos a conocer los elementos que tenemos para grabar nuestro podcast básico. En primer lugar, tenemos una mesa de mezclas, tenemos también unos auriculares, tenemos también el cable XLR que va a conectar nuestro micrófono. En este caso tenemos un micrófono condensador. También tenemos el cable USB, algo muy sencillo que conoce todo el mundo, y pues evidentemente el ordenador. En primer lugar, lo que vamos a hacer es conectar nuestra mesa de mezclas al ordenador. Conectaríamos este cable USB a través de esta pequeña entrada que hay aquí, la coloco y evidentemente esta parte iría al ordenador. También tenemos nuestros auriculares. Tienen una entrada jack de 6,35 milímetros o también puede tener una entrada mini jack de 3,5. Y aquí sabemos que vamos a tener que conectar nuestros auriculares. Tenemos este cable XLR. Esto va a darle la entrada a nuestro micrófono. Lo que tendremos que hacer en este caso es conectar nuestro cable XLR, la parte macho la conectamos a nuestra mesa de mezclas y conectaremos la hembra a nuestro micrófono condensador. Una vez conectado el cable, lo que vamos a hacer es darle corriente. Tenemos aquí atrás una parte, un botoncito que pone Phantom 48 voltios. Si estuviéramos trabajando con el micrófono dinámico, podríamos conectarlo directamente y no necesitaríamos esa corriente. Ahora os voy a explicar cuáles son las funcionalidades de esta pequeña mesa de mezclas básica que tenemos. Por un lado tenemos el volumen, que son estos que tenemos aquí abajo. Y estos volúmenes los vamos a poder nivelar con las diferentes entradas que tenemos y salidas, por supuesto. Por un lado tenemos la del micrófono, esta entrada 1, donde hemos conectado nuestro micrófono condensador, como decíamos. Tenemos por un lado este control de volumen que podemos subir y bajar para nivelar nuestra voz. También tenemos un extra de volumen que sería la ganancia, pero hay que tener en cuenta de que la ganancia también va a coger más ruido externo. Y luego por otro lado tenemos el pan, que es el típico balance de toda la vida, para que podamos escuchar a través de nuestros auriculares si entra por el lado izquierdo o por el lado derecho. Con la rueda del FX vamos a poder darle más intensidad a los efectos que nosotros estemos dando a nuestra voz o menos. Luego tenemos los bajos y también tenemos los agudos. Los bajos son los graves, son los que van a aumentar nuestra voz, van a poner nuestra voz de locutor de radio, como quien dice. Y los agudos pues son los que nos van a hacer hablar un poco como los dibujos animados. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de controlar el volumen que nosotros estamos escuchando a través de nuestros auriculares, y luego tenemos un main que básicamente lo que hará será aumentar o disminuir el volumen de la mezcla que nosotros estemos grabando. También tenemos los filtros anti-pop. Los filtros anti-pop van a tener varias funcionalidades. Por un lado, van a evitar las salpicaduras que nosotros podamos realizar de saliva a la hora de hablar. También dispersa el sonido a la hora en la que nosotros estamos hablando. Y por supuesto, como su propio nombre indica, va a evitar que todas esas palabras que nosotros utilizamos, que contienen las Bs, las Ps y las Ts, suenen de manera demasiado aguda o demasiado fuerte en nuestras grabaciones. Y además también es muy importante acercarse a una distancia de unos 3 dedos más o menos de vuestro micro, sobre todo en los micros condensador. Pues ahora que ya tenemos todos los elementos colocados en su sitio y preparados, lo que vamos a hacer va a ser configurar nuestra mesa de mezclas con nuestro ordenador. Así que nos vamos a poner a ello. Abriríamos Adobe Audition, nos iríamos a Adobe Audition, preferencias, hardware de audio. Aquí seleccionaríamos nuestra fuente de entrada de sonidos, es decir, nuestro micrófono, nuestra tarjeta de sonido, nuestra mesa de mezclas. Como salida deberíamos seleccionar también la misma fuente. Le damos a aceptar y una vez que ya tenemos esto, crearíamos o bien un nuevo archivo de audio o bien directamente le podríamos dar aquí al rec, al botoncito rojo, que es muy sencillo. Nos vamos a archivo, creamos un nuevo. Tenemos aquí la velocidad de muestreo, que podemos dejarla en 48.000 o bajarla a 44.100, más o menos entre estos dos rangos nos vamos a mover. Podemos jugar con grabarlo en mono en estéreo 5.1 para un podcast que no nos va a llevar demasiados efectos, que es bastante sencillo, que es voz y música. Prácticamente todo lo que vamos a hacer pues lo vamos a dejar en mono, además ahorraremos espacio. La profundidad de bits la podemos dejar en 16, que está muy bien. Vamos a darle a aceptar.
y ya tendríamos la pista nueva creada, le daríamos al rec y aquí estaríamos haciendo una pequeña prueba de voz. Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya tendríamos pues nuestra pequeña prueba de audio. Podemos vigilar aquí que los niveles no saturen, es decir, que la barra, el búmetro no pase de menos 3 decibelios, que nunca llegue a 0, porque si tenemos una grabación saturada, o sea, es decir, si me subo ahora al micrófono de aquí, veremos que acaba picando y esto acaba provocando una saturación, lo cual luego es muy complicado a la hora de corregir para poder editarlo. Si te han gustado estos contenidos, suscríbete y si además quieres aprender conmigo, te dejo el link de mi curso de doméstica abajo en la descripción.